Bueno, buenos días para todos. Espero que me estén escuchando. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, este Strategy Day, que ya es nuestro cuarto Strategy Day del año. En esta oportunidad tenemos la presentación del doctor Miguel Nieto con respecto a cómo implementar nuevas estrategias salariales en medio de lo que es todo el tema del COVID-19. Muchas gracias por ustedes, por seguir nuestra comunidad, por estar acompañándonos como es habitual en estos eventos. Sin ustedes, sencillamente, estos ejercicios no tendrían salida. Son ustedes los que le dan vida a esta comunidad y gracias a ustedes es que podemos generar estos espacios para desarrollar sinergias que muy seguramente nos pueden ayudar a implementar temas nuevos en todas nuestras organizaciones. Muchas gracias a las personas que ya están escribiendo en el chat. Muchas gracias por esta participación. Antes de arrancar y darle la presentación al doctor Miguel Nieto, yo quisiera robarles únicamente 5 minuticos de esta presentación, simplemente para comentarles algo que es importante y que estamos desarrollando aquí dentro de Gestión Humana. Es todo lo referente a nuestros temas salariales. Nosotros dentro de Gestión Humana tenemos varios módulos, creo que ustedes ya los conocen, los hemos socializado anteriormente en algunas presentaciones. Tenemos, además de todo lo que ustedes saben que tiene que ver con el portal legisgestionhumana.com, donde hay un banco de datos de aproximadamente 9.000 publicaciones, entre videos, audios, pues obviamente unos temas de actualidad muy interesantes, casos empresariales. Además de eso, pues tenemos otras herramientas, tenemos riesgo psicosocial, y algunos de ustedes han tomado esa herramienta con nosotros, pues ahorita con la reactivación de protocolos por el tema del COVID, pues se está haciendo posible volver a tomar toda la prueba de riesgo psicosocial. Ahorita, pues lo que vamos a ver de compensación, también tenemos una herramienta de compensación total, y por supuesto otras herramientas que tenemos, una de clima organizacional, por supuesto, todo esto lo pueden encontrar dentro de nuestra página web de www.gestionhumana.com. Pero hoy quiero centrarme solamente en el aspecto del estudio de compensación total, que por supuesto hoy tenemos una charla muy interesante con el doctor Miguel Nieto. Pues quiero contarles que precisamente es una guía. Actualmente tenemos una herramienta que es el estudio de compensación total, que es una guía precisa y real, como ustedes lo ven ahí. Tenemos aproximadamente más de 800 compañías a nivel nacional que aportan en un ejercicio. Lo que les quería comentar es que no es un ejercicio donde uno proyecta salarios, donde uno proyecta por IPC una posición salarial. Esto es un ejercicio que se hace juiciosamente año a año, donde hay unas entrevistas a profundidad con nuestra compañía aliada Human Factor Consulting. Se hacen unas investigaciones a profundidad, unas entrevistas a profundidad con expertos en compensación de diferentes compañías. Gracias a esa data, pues se tiene una información precisa y actual de lo que ocurre a nivel nacional con todo el tema de compensación. Este ejercicio no solamente en Bogotá, aclaramos este punto, este ejercicio todo a nivel nacional. Entonces es un ejercicio muy valioso, muy interesante, donde pues hay una dedicación, hay un esfuerzo, hay una pasión y por supuesto hay un amor por tener un muy buen producto. Gracias también a algunos miembros de la comunidad que también nos están acompañando hoy, que también nos han acompañado en este estudio. Actualmente tenemos 29 sectores económicos dentro de ese estudio de compensación total, más de 1.144 cargos encuestados, más de 803 compañías nos han acompañado dentro de este estudio y por supuesto se hacen más de 10 ciudades en algunas de las regiones más importantes de Colombia, como Bogotá y Cundinamarca, Antioquia, Eje Cafetero, Costa y Santander. Para darnos como una muestra, esto es como algunas de las compañías que nos han acompañado en este desarrollo de este estudio. Algunas, digamos, el sector que más nos está aportando ahorita información, alta tecnología, pero tenemos de muchísimos sectores muy importantes. Son empresas muy representativas que, por supuesto, ayudan a las compañías que compran este estudio a compararse y a identificar cuál es su política salarial y de qué forma proyectarla de una forma eficiente y que sea coherente con la realidad del mercado.
vuelvo y les digo, nosotros evitamos hacer cualquier tipo de proyección. Todos los años se hacen entrevistas a profundidad para poder obtener una data seria y confiable de lo que se está desarrollando a nivel nacional. Tenemos, por supuesto, compañías de diferentes tamaños que son los que aportan la información a este estudio. Tenemos un muy alto porcentaje de compañías, un 43%, que son compañías entre 51 y 500 empleados, que es una proporción muy interesante de la composición industrial colombiana. Para que ustedes puedan, pero por supuesto tenemos ese alto porcentaje también de pymes, un 33%, pero también tenemos esas compañías que están entre 500 y 1000 empleados y las, por supuesto, más de 1000 empleados que también aportan información muy valiosa. La idea es que las personas al ingresar a la herramienta puedan compararse con el mercado general o puedan compararse directamente con su segmento en particular. Estamos muy interesados en que la información sea lo más precisa posible. Entonces, ¿qué entregamos? El estudio contiene una encuesta de salarios con actualización anual, información real y sin proyecciones vigente y confiable. Esto es lo que he señalado durante esta corta intervención. No es nada proyectado, nosotros no proyectamos, nosotros hacemos investigación anual y de esa investigación anual entregamos información confiable. Adicional a lo que tiene la herramienta, tenemos un informe nacional de beneficios, prácticas y tendencias del área de gestión humana. Nos interesa también entregar información relevante para la toma de decisiones a nivel del área de gestión humana. Tenemos análisis por cargo, sector, tamaño, en los diferentes escenarios de pago. Nosotros manejamos un mix de pago con nuestra compañía aliada, básico, variable, compensación total, es lo que se analiza en ese mix de pagos para obtener la información. Ahorita muy seguramente el doctor Miguel Ángel Nieto nos hablará en profundidad con respecto a cómo hacer una política de compensación adecuadamente, digamos, para este entorno que nos está acompañando con el COVID-19. Prácticas reales del mercado frente a la dinámica económica y su globalización. Entonces también tener en cuenta todo lo que está pasando. Aquí vamos a ver, digamos, como unos pantallazos de lo que contiene el estudio. Esta es una herramienta, la pueden encontrar dentro de legisgestionhumana.com. Podemos hacer búsquedas por años, tenemos información desde el año 2016 a la fecha. Pueden hacer la búsqueda año a año, pueden hacerlo por cargo, sector, por área. Ahí pueden ver, por ejemplo, la búsqueda que se hace sobre un abogado. Entonces ahí nos da precisamente la descripción del cargo, muy importante, porque con estas descripciones de cargo las personas allanan la necesidad frente a identificar si ese cargo corresponde o no corresponde a su realidad salarial y dentro de su estructura salarial. Podemos ver esa posición dentro del mercado general, por supuesto, variado en cuartiles, del cuartil 1 al cuartil 3 y por supuesto la mediana del mercado. Se puede ver la información por diferentes segmentos, podemos ver el mercado general, pero también podemos ver esa misma información por un segmento del mercado. En este caso, por ejemplo, para esa posición de abogado, en compañías medianas. También podemos verlo, por supuesto, en grandes, muy grandes y empresas pequeñas. Vemos completamente el mix de pagos, salario básico, salario variable, los beneficios, para obtener la información sobre cómo está pagando esa posición en particular de acuerdo con los segmentos. Por supuesto, también podemos verlo, porque como el ejercicio se hace a nivel nacional, podemos ver esta misma información regionalmente. Bogotá, Cundinamarca, en este caso, Antioquia, Eje Cafetero, Valle, Costa Atlántica, Santanderes. ¿Por qué? Pues porque muy seguramente en algunas ocasiones se presenta que algunas compañías tienen sedes en otras regiones y necesitan ver cómo está la competitividad salarial de esa región para una determinada posición. Eso les garantiza o no identificar cuál puede ser una política que pueda ser lo suficientemente interesante para proyectar salarios. Ahí tenemos otro ejemplo, región Valle, para que ustedes vean que las gráficas cambian de acuerdo con las regiones a las cuales estamos llegando. Por supuesto, hay informes aquí, lo que les decía, no solamente tenemos la herramienta como tal, también tenemos
informes muy interesantes con respecto a compensación variable, cómo están las prácticas de compensación variable a nivel nacional. Tenemos otros temas, prácticas de beneficios, más otros temas, por ejemplo, salario emocional. Y otros temas adicionales, por supuesto, como todo lo que tiene que ver con mejores prácticas de recursos humanos. Nosotros actualmente nos encontramos en una promoción para que ustedes como miembros de la comunidad nos ayuden a construir este ejercicio. Pues les digo, este ejercicio no se proyecta, este ejercicio se construye y actualmente queremos o deseamos ampliar nuestra base de clientes. Queremos llegar a más clientes, queremos llegar a más empresas y por supuesto tener información que sea real, confiable y válida. Entonces, esta invitación también, además de aprovechar la participación que están teniendo en este webinar con el doctor Miguel Ángel Nieto, que ya vamos a dar inicio con él, es una invitación también a que nos ayuden a construir esta información. Actualmente, las compañías que nos están ayudando en la construcción de esta información, se les entrega un informe gratuito de prácticas y compensación del mercado nacional que viene de primera mano de toda la investigación que se está desarrollando. O sea, las compañías que son donantes de esta información tienen esas prácticas de compensación de primera mano en un informe gratuito y además algo que es absolutamente interesante, que son 50 cargos más representativos de la muestra. Entonces, tenemos información salarial de 50 cargos. Lo más interesante de la muestra. Entonces, por el hecho de ser donantes, tenemos el informe gratuito de prácticas de compensación, tenemos adicionalmente los 50 cargos más representativos de la muestra, tenemos un bono, por supuesto, descuento por la compra del estudio de compensación total, que fue la herramienta que les estaba mostrando hace un segundo, y por supuesto tenemos nuestras entradas exclusivas a los eventos que hacemos dentro de gestionhumana.com. Pues en este momento, pues obviamente por temas de pandemia, no lo estamos desarrollando de forma presencial, lo estamos haciendo de forma virtual, pero en el momento en que Dios mediante tengamos una mejor panorama con respecto a lo que está pasando con el COVID-19, pues por supuesto volveremos a algunos temas que puedan ser presenciales y obviamente con el tiempo y guardando las adecuadas medidas, siempre y cuando pues nos lo permita todo lo que estamos viendo en el entorno. Pero por ahora lo estamos desarrollando todo a nivel virtual. Entonces, esta es una oferta muy interesante, queremos que por favor la tengan en cuenta y que nos apoyen también en la construcción de esta información, que más que ustedes sean los protagonistas de la información que se necesita para construir una adecuada política salarial en estos tiempos. Finalmente, pues invitarlos a que consulten nuestros especiales dentro de gestionhumana.com. Tenemos muchos especiales con respecto a todo lo que ha pasado con el COVID, memorias de eventos, todo lo que tiene que ver con la implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo frente al COVID-19, encuestas con nuestra comunidad, informes especiales sobre protocolos de bioseguridad, todo lo que tiene que ver con el cambio organizacional, las estrategias diferenciadas que hay que tener frente a la nueva normalidad, memorias de eventos de gestiones laborales frente al COVID, mucha más información relacionada con teletrabajo, relacionada con el futuro del trabajo, lo que va a ser la intermitencia laboral, lo que tiene que ver con un tema muy interesante, gestión y capacidades frente al teletrabajo en tiempos del COVID. Finalmente, pues hay inclusive herramientas que ustedes les pueden ayudar a que ustedes los pueden enviar directamente a sus colaboradores con respecto a cómo mantener informados y cómo atender información precisa y tomar medidas frente a todo lo que tiene que ver con el COVID. Ya le doy paso a nuestro conferencista, el doctor Miguel Ángel Nieto, y quiero hacerle una presentación al doctor Miguel Ángel Nieto antes de presentarlo oficialmente para que nos cuente todo lo que tiene que ver con la estrategia de compensación. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Miguel Ángel Nieto, quien es gerente de Human Factor Consulting, compañía aliada pues en este proceso. Miguel Ángel es empresario y consultor especializado con más de 15 años de experiencia en la dirección y ejecución de proyectos de consultoría en las áreas de gestión humana, compensación y beneficios en diferentes tipos de compañías nacionales y multinacionales. Es experto en las prácticas de estrategias de compensación variable, así como un reconocido conferencista en Latinoamérica en temas de estrategia empresarial,
diseño de indicadores, métrica de resultados, optimización de procesos y esquemas de compensación total. Es catedrático universitario en temas de compensación en instituciones como la Universidad de Rosario y la Universidad Javeriana, entre otras. Se desempeñó como gerente regional de consultoría para Centroamérica y la región andina en Mercer. Sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Nieto y quisiera recordarle a los asistentes de este webinar que para un mejor transcurso de la conferencia, dejemos las preguntas para el final, ténganlas ahí, escríbanlas si quieren, ténganlas ahí, con el fin de no interrumpir de pronto el flujo de la conferencia, y hacia el final tenemos y hacemos toda la ronda de preguntas con respecto a eso que ustedes desean saber con respecto a la estrategia de compensación. Sin más preámbulos, doctor Miguel Ángel Nieto, le dejo este webinar en su manejo. Gracias. Bueno, Ángel, muy buenos días. Muchas gracias, Ángel, por esa gran presentación. Muy buenos días a todos, a la comunidad de Legis Gestión Humana, por apoyarnos, por estar aquí y por compartir con ustedes pues, esta problemática del tema de las estrategias salariales. Pues nada, nosotros en alianza, la firma Human Factor Consulting en alianza con Legis Gestión Humana, ya tenemos hace varios años esta alianza para desarrollar la encuesta salarial. Nosotros somos una firma de consultoría con más de 10 años de experiencia en el mercado y nuestro equipo de trabajo pues también cuenta con muchísima experiencia en este tipo de proyectos de implementaciones de estrategias salariales en las diferentes industrias en Colombia y en Latinoamérica, en todos los sectores. Entonces, pues nada, bienvenidos nuevamente a esta charla. La idea es poderles compartir algunas tendencias o cosas que están sucediendo en medio de nuestra pandemia, del COVID-19, y que ustedes tengan la posibilidad de hacer preguntas, así lo deseen, para aclarar conceptos, reafirmar conceptos o inclusive llevarse algo de esta charla para poderlo implementar en sus organizaciones. Bueno, sin más preámbulos, pues nada, ya la idea es poderles presentar cómo se implementan nuevas estrategias salariales en medio del COVID-19 y para eso, pues yo la verdad es que quiero como contextualizarlos antes de poder entrar en materia. Lo que quiero mostrarles es qué está pasando hoy dentro de un contexto global, dentro de un contexto latinoamericano y dentro de un contexto obviamente local, pues las organizaciones hoy por hoy están muy afanadas, muy preocupadas quizás por poder tener unas estructuras organizacionales apropiadas o adecuadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues hoy por hoy, con la nueva forma de trabajar de manera remota quizás, pues muchas organizaciones se han dado el trabajo de poder reinventar sus estructuras organizacionales y eso los ha llevado a que inclusive muchas de ellas pues tengan que estar pensando en qué tipo de personas, qué tipo de cargos, qué tipo de roles realmente van a tener en la organización. Y en ese orden de ideas, como el negocio ha cambiado, como la situación de mercado inclusive también se ha visto un poco afectada, pues obviamente eso hace que la industria pues esté acomodándose o reacomodándose de la nueva realidad de mercado. Y pues aquí se hace muy importante que ustedes estén muy vigentes o muy atentos a esas nuevas realidades. Eso los va a llevar a un contexto distinto, dentro de una realidad distinta de lo que está pasando hoy en la economía. Con base en esa información, pues las compañías obviamente están revisando muchísimo el desarrollo de su gente. Cuando digo revisar el desarrollo de su gente, pues ustedes se han dado cuenta que muchas industrias están pensando en qué tipo de cargos ahora son los que necesito para poder llevar a cabo mi negocio y sostenerlo en el corto, mediano y largo plazo. Quizás con esta pandemia y quizás con todas las crisis económicas que hemos tenido y que nos han llevado a esta situación, pues las organizaciones nunca dejarán de reinventarse, como dicen por ahí, o reestructurarse. Eso es un constante cambio. Y obviamente con ese constante cambio, las organizaciones también estarán pensando en qué tipo de cargos debemos tener
o cómo los debo desarrollar para que afrontemos esta nueva realidad. Esto se ha vuelto, digamos, bastante estratégico en el desarrollo de los negocios de las diferentes organizaciones, porque no es solamente tener una estructura apropiada o redefinir nuestra estructura, sino contar con la gente apropiada, ¿cierto? Con las competencias técnicas y con las competencias personales para que puedan desarrollar y afrontar esta nueva necesidad. Hoy por hoy, en muchas empresas nos hemos dado cuenta, aquí desde Human Factor, que obviamente han tenido que contratar cargos con perfiles diferentes para afrontar esta situación, esta coyuntura. A veces la gente y muchas compañías nos lo han dicho, pues no estaban acostumbrados a trabajar remotamente o autogestionarse, lo que implica unas competencias distintas y obviamente para los líderes en las diferentes empresas, nosotros los gerentes de recursos humanos, los presidentes de compañía y demás, pues se ha hecho muy difícil hacerle el seguimiento a los diferentes empleados en las organizaciones. Por eso inclusive se han inventado una cantidad de reuniones, una cantidad de protocolos administrativos para seguir, una cantidad de herramientas que los obligan a estar conectados, pero al final tienen la duda, muchos de nuestros gerentes nos lo han manifestado, si realmente la gente definitivamente está generando valor o una contribución directa al negocio o simplemente están haciendo la tarea de una forma remota, porque anteriormente pues lo hacían de forma presencial en las empresas. Esto implica unos cambios de mentalidad seguramente, esto implica unos cambios de perfiles seguramente, y esto implica una modernización tecnológica de las compañías, con el único propósito de que si estamos entrando en un nuevo contexto global, tenemos una estructura organizacional que debe reacomodarse seguramente a la nueva realidad del negocio, a los nuevos canales de ventas que tengamos, pues seguramente no será menos importante tener nuestro desarrollo de gente para que responda a esas nuevas necesidades, a esos nuevos retos económicos y que indudablemente sean las personas gestoras para continuar en las posiciones de liderazgo en la organización. Pensando en todo eso, pues obviamente se hace muy importante el tema de las estrategias salariales. Por eso las organizaciones, ahorita inclusive hemos tenido una gran demanda de, venga, ¿cómo nos pueden ayudar a revisar un tema de equidad interna o un tema de competitividad salarial? Seguramente muchos de ustedes han escuchado que las compañías hoy por hoy están revisando los temas salariales, inclusive no para aumentarlos, sino inclusive más bien para mirar a ver cómo transforman ese pago fijo que estaban haciendo en un pago quizás menor por horas o quizás algunos directivos bajándoles el sueldo. Y estas medidas, obviamente que son medidas de alguna manera de fuerza mayor por la pandemia, pues hacen que las organizaciones estén mirando cómo generan una mayor equidad al interior de su organización, porque en la medida que usted pueda aportarle al negocio, pueda ayudarle a salir de esta coyuntura que está viviendo la compañía en el sector, pues sea justo, ¿no? La verdad es que los empresarios buscan que de alguna manera no solamente el tema de la sensibilidad que todos hemos vivido por esta pandemia, de la sensibilidad porque la gente quizás pueda adquirir esta enfermedad y de la sensibilidad económica que están refugiados en sus casas y que obviamente pueden generar problemas al interior del mismo pensamiento y cómo desarrolla la gente sus funciones, pues las organizaciones también han sido conscientes en tener un balance social, obviamente, emocional, con un balance de alguna manera financiero. Las organizaciones en últimas tienen que continuar, las organizaciones en últimas están pensando en poder salir adelante, están pensando en volver a tener esos retos económicos y comerciales que venían desarrollando. Y en ese orden de ideas, pues buscan ser equitativos al interior de la organización y competitivos, pero no solamente desde el modelo de negocio, sino también desde sus salarios. ¿Por qué lo decimos? Porque, como lo decía Ángel, el sector de tecnología, en este momento hemos visto que muchos cargos han tomado una relevancia muy significativa al interior de las organizaciones y pues obviamente estos cargos hay que saberlos remunerar,
hay que tenerles seguramente algunas condiciones especiales para poderlos atraer o inclusive para poderlos retener. Han sido muy agresivas las compañías de tecnología en estos pagos que le están haciendo a estos cargos de tecnología, y no me refiero solamente a los cargos de tecnología en las compañías de tecnología, sino también a los cargos de las áreas tecnológicas en cualquier otra industria. Anteriormente quizás las áreas de IT no eran tan relevantes, pero hoy por hoy, cuando les están pidiendo tener todos los canales de comunicación, todos los canales de la virtualidad para tener el control sobre los empleados, han tomado una posición influyente en la organización para continuar o para darle la misma continuidad a los negocios. Entonces, en ese orden de ideas, lo importante es que nosotros sí podamos tener la misma capacidad interna, ¿cierto?, de ser justos equitativamente, y ya vamos a ver algunas prácticas de lo que debería ser en términos salariales, y competitivamente, porque el mercado, pues obviamente dentro de ese entorno global, local y regional, pues está siendo bastante agresivo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el paquete de remuneración que estamos teniendo hoy? Entonces las compañías se están preguntando, bueno, ¿cómo debemos pagarle a la gente? Inclusive esos nuevos paquetes de remuneración se están volviendo paquetes de remuneración mucho más a largo plazo que al corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? A la gente hoy por hoy, inclusive le están diciendo, venga, yo quiero mantener la empleabilidad, ¿cierto? Como lo están haciendo muchas de las industrias, tratando de mantener la empleabilidad, pero no puedo seguir manteniendo ese nivel de pago que les estábamos teniendo. Entonces han hecho acuerdos seguramente con los diferentes empleados, y ustedes lo han visto en algunas industrias donde les dicen a los empleados, bueno, yo mantengo su empleo, pero digamos nos bajamos un 20 o un 30%, inclusive he visto en algunos cargos, en algunas empresas, que se han bajado el salario durante un periodo de 3 meses, 4 meses, con el único propósito que en la medida que esto, digamos, estemos saliendo a flote después de esta situación o de este contexto, pues obviamente volvamos a esa misma realidad, y esa forma de pago, como yo digo, más de largo plazo que el corto plazo, pues hace que primero mantengamos los niveles de empleabilidad para que no se disparen las cifras de desempleo como ya lo estamos viendo a nivel nacional. Segundo, pues contribuimos a que la misma gente que ha ayudado a mantener la compañía, que ha diseñado y que está seguramente al frente de la organización, pues continúe con esa misma visión para poder sacar el modelo de negocio adelante. Y al final se vea recompensado justamente, porque como dicen por ahí, es preferible recibir el 50% del 100% que el 0% del 100%. Entonces, manteniendo ese contexto de la empleabilidad con grandes esfuerzos financieros, como les decía, para el tema de los empresarios, pues se hace relevante e importante que las organizaciones piensen en un contexto más global por la economía, piensen en cómo se rediseña su estructura organizacional para, digamos, afrontar estos nuevos retos. Piense, obviamente, en el mantenimiento y desarrollo de su gente, no es solamente tenerla, sino desarrollar otras habilidades para afrontar este tipo de crisis. Piense en un tema de equidad y competitividad que es importante revisarlo. Algunas empresas podrían decir, pero es que Miguel Ángel, en este momento no tenemos disponibilidad de hacerlo. Quizás se está volviendo muy relevante, y lo hemos visto en muchas empresas, donde, venga, revisemos un poco nuestros paquetes de salarios. Pueda que ya tomemos una decisión en temas de salarios fijos, pero revisemos nuestros variables. Seguramente este año en muchas organizaciones, pues la compensación variable no va a ser el atractivo, porque seguramente muchas empresas no van a poder lograr o sobrepasar sus metas, que es lo que hacía que nos pagaran unos megabonos al final del año, o inclusive los mismos bonos o comisiones mensualmente que le hacían a las áreas comerciales. Venga, ¿cómo revisamos esos nuevos esquemas? Y eso está pasando en muchas industrias del sector financiero, pues están revisando los esquemas de compensación variable para las áreas comerciales, porque obviamente si las personas y en las diferentes industrias no están saliendo los comerciales a visitar clientes, pues qué otros tipos de mecanismos, qué otros tipos de indicadores, qué otro tipo de prácticas salariales les podemos ofrecer a los comerciales para que su parte variable o su incentivo variable pues siga siendo atractiva e incluyente en la organización.
Sabemos que estamos pasando por una coyuntura como muchas de las crisis que hemos pasado a nivel mundial. Hoy por hoy es una más y todos tenemos la misma firme convicción de que esto va a pasar, pero que en la medida que nosotros podamos, desde las áreas de recursos humanos, desde las áreas de compensación, poder ayudarlos a rediseñar o a reinventar este tipo de escenarios, pues yo creo que se vuelve importante nuestra labor, se vuelve un poco más estratégica. En la medida que nosotros ayudemos a las organizaciones a reestructurarse, ustedes como recursos humanos a desarrollar la gente, ustedes busquen la equidad y la competitividad, porque finalmente eso es un tema donde yo le voy a pagar a la gente por las nuevas competencias que tenga y reformulemos nuestros paquetes salariales, pues obviamente vamos a ser lo suficientemente agresivos, lo suficientemente estructurados para poder tener las mejores estrategias salariales que redundan en una política salarial. O sea, al final esto pues debe quedar muy bien documentado. Nuestra recomendación siempre de Human Factor es que en la medida que usted implemente, usted establezca algún esquema de compensación fijo, un esquema de compensación variable, pues obviamente en ese orden de ideas usted tiene que tener la capacidad de poder tener una política salarial. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra situación hoy, ¿cuál es? Las compañías hoy están revisando muchísimo, muchísimo cuánto es la paga básica mensual que les están haciendo a los diferentes empleados y estoy hablando de todos los empleados de la organización. Hablo yo de las compañías que tienen cargos desde presidentes hasta compañías del sector de manufactura que quizás pueden tener cargos operativos. Están pensando muy bien en cuál debería ser la asignación básica mensual que debería pagársela para poderlo mantener y poder hacer una inversión. Quizás en las compañías hacen inversiones en su gente para que al final podamos cerrar las brechas de conocimiento y mantenerlos dentro de esta coyuntura. Hemos encontrado que algunas compañías, pues obviamente para este año, algunas alcanzaron a hacer incrementos salariales en el primer trimestre del año. Las que no, lo pospusieron y lo tienen planeado hacer en el mes de agosto. Quizás no será retroactivo los incrementos salariales al mes de enero, pero por lo menos al primer semestre podría ser retroactivo lo que hemos encontrado. Entonces, algunas empresas han frenado sus incrementos salariales, otras empresas han inclusive bajado los salarios, como ustedes lo han visto, y esta bajada de salarios ha sido escalonada. Hemos visto que en compañías para los niveles directivos, presidentes y vicepresidentes les han bajado hasta un 30%, seguido el siguiente nivel que puede ser jefatura, gerencias o inclusive algunas direcciones, se han bajado un 20% los salarios y para los niveles más bajitos hasta un 10 o 15%, pero al final lo que sí está pasando es que están revisando muchísimo el tema salarial. Como les decía, en algunos casos inclusive tenían gente que en sus prácticas salariales estaban muy caídos frente al mercado por algunos estudios que ellos se habían hecho por referentes del mercado. Pues a esos casos, pues no, a esos casos no les podían hacer más bajarles el salario. Lo que inclusive algunas empresas hicieron es mirar qué cargos inclusive están muy bien remunerados o están por encima de la mediana del mercado y hacían una proporcionalidad adicional. Todo esto, como les digo, al final es un acuerdo que tuvieron con los empleados, que esto no es de mera libertad, esto es un tema de fuerza mayor y así lo permite el gobierno dentro de ese contexto de fuerza mayor y todos los decretos que se ha generado, pues obviamente las compañías se han apegado estrictamente a esos protocolos de lo que dice el gobierno para poder hacer este tipo de figuras con los empleados, con la única salvedad, y lo repito, como lo dice el mismo ministro del Trabajo, pues obviamente esto en el momento que volvamos a tener, eliminar estos temas de la pandemia, que seguramente pasará un tiempo importante, o que volvamos a reactivar la economía a unos estándares mínimos de productividad, la obligación de los empleados es volver a tener a los empleados en su nivel salarial en que estaban antes de la pandemia. Se vuelve importante, como lo digo yo, pues revisar estos conceptos, ¿no? ¿Cuántos salarios le sigo dando al año? O sea, los de ley, los de que dar, pero hay situaciones que el gobierno está generando auxilios o ayudas
para el tema de la nómina, por ejemplo, eso es un subsidio a la nómina para que ustedes lo puedan acceder, las personas compañías que así lo tengan dentro del marco legal y que no hayan, que hayan disminuido más de un 25% sus ventas con respecto al año pasado, pues se puedan acoger a la ley. Eso me parece importante. Para el tema de paga variable, como les decía, el tema de los bonos y comisiones, muchas de las empresas hoy por hoy pues están reevaluando estos esquemas. Les voy a dar un ejemplo, sobre todo en el área comercial, para los carros comerciales que, como les decía, no han podido salir a hacer sus ventas directas como lo venían haciendo típicamente. Ahora los han puesto y es hacer cobros. Muchos de los comerciales que anteriormente sus indicadores eran más de cumplimiento de presupuesto, han cambiado sus indicadores para poder lograr algún tipo de comisión o incentivo mensual a recalibrarlos en el sentido de que ahora le voy a pagar porque ayude a la labor de cobro. Y se hace importante porque hoy por hoy se ha generado, y ustedes lo han visto, una cultura del no pago. En la medida que yo no tengo ingresos, en la medida que me están bajando los ingresos, en la medida que estoy pensando en no gastar, pues mucha gente también y muchas industrias han tenido que reevaluar a sus proveedores, incluido personal propio y demás entes, cómo refinanciarse realmente. Están buscando cómo refinanciarse para poder tener la capacidad de pago en la medida que no están ingresando los dineros que estaban previstos o establecidos o planeados, pues obviamente tiene que refinanciarse para lograr poder tener esa nueva comparación de pagos. Y eso afecta indudablemente no solamente a la parte externa de los proveedores, sino también a la parte interna que son los empleados. Y si sus comisiones en la parte variable era una parte significativa, yo me he ganado 1.000.000 de pesos fijo y quizás otro 1.000.000 de pesos variable por cumplimiento de objetivos, pues prácticamente que se está cayendo al 50% mi salario. Pero si las compañías hoy por hoy están revisando estos esquemas y los mismos comerciales están ayudando a nuevas estrategias comerciales o están ayudando a otras labores administrativas que eran propias de otras áreas, pues las compañías les están pagando algo adicional como para garantizarles de su 50% variable. En muchos casos hemos visto que les garantiza hasta les garantizan un 60-70% de esa parte variable. O sea, si yo me venía ganando 1.000.000 de pesos de comisiones o incentivos, en la medida que yo ayude a buscar nuevos clientes, en la medida que yo estoy ayudando a cobro, seguramente las labores que hacían en otras áreas, pues las compañías les están reconociendo hasta un 50, 60%, 70% de esa comisión para motivarlos e incentivarlos, porque obviamente han sido una de las posiciones de los cargos de las áreas comerciales más afectadas, inclusive desde el día cero de la pandemia. Tengan en cuenta que algunas empresas empezaron a bajarse los salarios a raíz del decreto que emitió el gobierno para los cargos del gobierno, donde empezaron a bajarse ellos el salario también. Entonces, en la medida de lo que sucedió en el sector público, pues el sector privado empezó a tomar las mismas decisiones y obviamente pues los carros comerciales son los mucho más afectados. De hecho, en algunos análisis que hemos hecho en estos meses de pandemia, que hemos ayudado a algunas empresas es en revisar estos esquemas de compensación variable, recalibrarlos y mirar hacia atrás cuál ha sido el histórico de pago de estos cargos para poder tratar de que en estos temas, en esta época de COVID-19, pues podamos tener alguna cercanía de lo que ha sido los diferentes pagos y tratar de mantener esa capacidad adquisitiva de estos cargos comerciales. Entonces, se vuelve importantísimo que ustedes revisen estos esquemas, se vuelve importantísimo que replanteen los esquemas de compensación variable, ya sean bonos, comisiones, incentivos, con el único propósito de mantenerle una capacidad apropiada y adquisitiva a las diferentes posiciones. Hay otro escenario que es bien importante y lo hemos visto muchísimo, ha tomado mucha fuerza también en estos últimos meses, es el tema del los paquetes de beneficios. ¿Qué beneficios les estoy otorgando a mi gente? De hecho, una de las cosas muy particulares que son un auxilio, pues lo llaman beneficios, pero realmente es un auxilio
de transporte que le daban a los cargos y que muchas empresas en virtud de ahorrarse ese dinero pues no lo estaban dando, no lo estaban reconociendo, pues el gobierno replanteó la figura de ese auxilio y lo tienen que dar a un auxilio para el tema de la conectividad, tener el acceso remoto, porque muchos de los empleados tenían que estar asumiendo quizás esos pagos adicionales de poder pagar o un plan más grande de su plan de datos en el celular o tener una conectividad vía internet pues, en sus casas con un ancho de banda más alto. Han venido asumiendo ellos eso. El gobierno ahí, digamos, eliminó esa figura y es potestad y obligación nuevamente del empleador poderle brindar estos elementos de trabajo, porque al final, hoy por hoy, las compañías llaman, o sea, hoy tenemos la figura del teletrabajo que está bien estructurada en el país, pero por eso las compañías, por eso las empresas están tratando de hablar que el teletrabajo, pero realmente lo que dicen las empresas es el trabajo remoto, porque digamos que las condiciones para el teletrabajo, y ustedes, muchos de ustedes lo saben, pues están bien estipuladas en el tema del contrato laboral, y la nueva figura del trabajo remoto pues no estaba tan clara, pues han venido tratando de decir que es teletrabajo, pero no están dadas todas las condiciones. Entonces ahora hablan es del trabajo remoto, lo que hace que los beneficios que le estaban dando inclusive a muchos empleados al interior de la organización han tenido que trasladárselos. Me explico, en algunas empresas tenían beneficios, digamos, de esos temas saludables, donde les daban algún snack, donde les daban quizás algo de alimentación a mediodía o cosas de ese estilo, pues han tenido que trasladar ese tipo de paquetes de beneficios hacia los empleados en forma monetaria, en la medida que han afectado la parte fija, la parte básica, el salario básico, pues han tenido que tratar de revisar qué beneficios les estaban otorgando a los empleados y si hoy por hoy en sus instalaciones no estaban teniendo ningún gasto de algún paquete de beneficios que le estaban dando, lo que han hecho las compañías es revisar qué beneficios podrían ser los más apropiados para esta nueva situación y hemos visto que muchas empresas no tenían como algún plan de salud en las compañías y como hoy se está volviendo tan importante pues poder contar con algún tipo de plan de salud, algún tipo de cobertura por estos temas de la pandemia, pues se hace relevante que las organizaciones revisen, analizan qué beneficios les pueden estar dando a sus empleados y obviamente, como digo yo, barajar de nuevo para poder dar una mejor paquete de beneficios que sea mucho más incluyentes a toda la población, que financieramente sean válidos y que financieramente los podamos manejar, porque es que no es colocar beneficios por beneficios en las diferentes empresas, sino qué tipos de beneficios les podemos dar. O sea, si les vamos a dar un plan de salud, pues puede ser un poco distinto el plan de salud que le voy a dar al presidente de la compañía, que quizás a un cargo de nivel operativo. Puedo dar unos planes de salud que son lo suficientemente robustos, porque además tienen la capacidad de pago los diferentes niveles de la organización como presidente, y puede dar unos niveles de planes de salud para un cargo más bajo, que sea un cargo operativo, pero que sea también igualmente robusto para que cubra las necesidades de ese tipo de población. Entonces, en la medida que ustedes revisen qué beneficios son los más apropiados y que los reestructuren o los armonicen y generen valor, porque obviamente esto tiene una viabilidad financiera en la organización, pues los puedan implementar. Y por último, lo que hemos visto está en el tema del salario emocional. Sin ser menos importante, pues hoy por hoy ustedes han visto que muchas organizaciones tenían el tema de condiciones, digamos, para hacer deporte, para jugar Xbox y cosas de ese estilo en en las mismas instalaciones, pues hoy por hoy las organizaciones han volcado todos sus esfuerzos, porque ya la gente no tiene que estar en la compañía, han volcado todos sus esfuerzos a más bien asesorías psicológicas. Muchas de las empresas que hemos encontrado y nos han pedido ayuda, es en este orden de ideas cómo le podemos dar asesoría psicológica no solamente a el funcionario, sino a su grupo familiar para mitigar, para sobrellevar, para salir adelante con estos temas de la pandemia. Hay casos
en donde inclusive hay gente que ha tenido familiares enfermos y fallecidos dentro de esta pandemia, y obviamente pues se ha hecho una labor muy importante de las diferentes organizaciones, estar muy cercanos a esas familias para apoyarlos. Entonces, fíjese cómo a raíz de la situación de hoy que hemos tenido con este COVID-19, nos ha tocado pensar muchísimo en los paquetes de compensación total, porque yo sí hablo de la compensación total, esto no es aislado solamente de la paga básica. Habrá muchas empresas que hoy por hoy no van a poder hacer los incrementos salariales que hubiesen querido hacer, pero hay empresas que al final del año podrán decir, reconocer, quizás a través de un bono, el no haber hecho incrementos salariales, o inclusive reconocer la parte que dejaron de percibir las personas durante un periodo de tiempo. Lo he visto en algunas empresas que dicen, mire, durante estos 3 o 4 meses le bajo el 20%, pero más o menos a final de año, noviembre, diciembre, le voy a reconocer en un bono la parte que dejé de pagarle con parafiscales y demás a través de la compensación variable. Y algo otras han pensado en mirar qué beneficios están teniendo, cómo los armonizan, cómo los perfeccionan a la nueva realidad del trabajo remoto, y eso complementado con un tema de salario emocional que les ha ayudado a sobrellevar a las compañías todas las situaciones digamos, internas, porque la gente también ha tenido problemas tanto emocionales para sobrellevar este tipo de situaciones. De hecho, hemos visto en los análisis que han bajado muchísimo la productividad en algunas empresas. Entonces, a través de programas emocionales, las compañías vuelven a juntarse. En algunas empresas, no sé si ustedes algunos participan en eso, pero algunas empresas tienen, así como teníamos ese momento de descanso, de relajación, o esas pausas activas en las empresas, ahora lo están haciendo a vía remota, y he visto compañías que han implementado, por ejemplo, cosas como el Yo Me Llamo, pero a través de virtualmente, y una persona, no sé, que esté ubicada en Cali, pues está haciendo su presentación, otra persona luego de la ciudad de la costa hace su presentación, y así sucesivamente, y esos momentos de esparcimiento pues hacen que se vuelvan a conectar las compañías, y son concursos que se han inventado las áreas de recursos humanos para mantener a la gente conectada, obviamente olvidada un poco de estos temas, y que de alguna manera generen nuevamente ese compromiso que están buscando los diferentes empleados con la organización, porque obviamente no es lo mismo, y ya en las encuestas lo dicen, no es lo mismo desarrollar mi labor o función dentro de un marco de ambiente laboral, dentro de organización donde están todos mis compañeros, a desarrollar misma labor o función en donde seguramente tienen la mascota al lado, tienen el hijo al lado, tienen las diferentes situaciones propias que son el convivir en su casa o en su grupo familiar, y el nivel de concentración que se esperaba, pues quizás a veces se ve un poco diluido, pero por eso es el gran reto. ¿Cómo recomponemos todos estos escenarios de compensación fijo, variable, beneficio, salario emocional, que contribuyan a una compensación total, y que eso busque los resultados esperados por la organización? No, no sin antes, aquí por eso pongo una banderita, cuál es el costo-beneficio que debe tener cada uno de estos elementos de la compensación. Finalmente, nosotros debemos cuantificarlos. Cada vez que hagamos una propuesta, cada vez que usted lleve una propuesta a alguna de la mesa directiva o al consejo directivo o al comité de gerencia, pues debemos tener cuál es la habilidad financiera que esto tiene y cuál es el beneficio que seguramente podríamos obtener. El hecho de cambiar un concepto de beneficio, ponerlo en otro concepto, pues esto que equivale en plata a la organización. El hecho de que ya no paguemos un salario fijo tan alto y paguemos un bono al final del año, ¿cuánto vale eso? El hecho de bajar los salarios o subir los salarios, porque hay que redefinirse cómo hay que hacerlo y cuánto vale, porque finalmente eso es lo que funciona. Y dentro del paquete de compensación total, ¿cuánto sería o cuál sería mi estrategia de compensación total en esta nueva realidad? Muchas de las empresas están, digamos, mirando esto con lupa. Creo que para todos no es un secreto que cualquier inversión, cualquier gasto que vayan a hacer en las diferentes áreas de la organización, pues se está revisando muchísimo.
Y esa es la misma invitación, que ustedes tengan los mismos elementos para poder revisar todos los escenarios de la compensación y al final pues establezcan cuál es el costeo que esto tiene financieramente hablando y cuál sería el beneficio para la organización. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos dos entornos, nuestro entorno externo y nuestro entorno interno. Entonces vamos a hablar un poco sobre nuestro entorno externo. Tenemos en nuestro entorno externo, a la luz de hoy, pues tenemos una crisis económica. Todos hemos sido, digamos, afectados y tomará tiempo salir de esto, pero pues esto no es nada nuevo, creo que todos lo sabemos. Tenemos un gran reto para la retención del talento, ¿cierto? Con los nuevos perfiles, ¿cierto? Los nuevos cargos que inclusive pueden salir a la luz de las nuevas necesidades de la organización. Entonces tienen un reto enorme para retenerlos, porque la gente podrá decir, pero me bajan el sueldo y trabajo más, ahora, ¿qué hago? O sea, pues busquemos las opciones, como les decía, a través de bonificaciones, qué podemos hacer o de beneficio para poderlo mirar, pero que no todo se quede en temas de especulaciones. Miremos qué está haciendo el mercado, por eso un entorno externo. Qué está pasando? ¿Cuáles son las tendencias de mercado que tenemos? Tenemos que tener nuevas formas de contratación, claramente eso ya el ministerio así lo está mandando lineamientos, usted ya lo va a empezar a hacer inclusive por horas, por proyectos, los freelance, o por un proyecto específico, o por días, o por labor, como ya en algunos casos, o como antiguamente se manejaba, por labor o función de lo que se hacía, hoy ya se está volviendo mucho más incluyente eso, y dependerá mucho de la demanda que tengamos en las organizaciones. Ya hoy por hoy hemos visto, y sobre todo las compañías de tecnología, y cuando les hablo de las compañías de tecnología son algunos cargos específicos. Conozco un par de muchachos que trabajan, uno están aquí en Bogotá, pero tienen un contrato para una empresa americana, otra en la India y un contrato aquí en Colombia. Y la misma persona pues desarrolla diferentes actividades para estos tipos de industrias. Lo que quiere decir es que ya no tiene un solo contrato de trabajo, sino que puede llegar a tener hasta 3 contratos de trabajo y funciona. Y funciona porque en algunos le pueden pagar por horas, en otros le están pagando por proyectos y en otros inclusive requieren sus habilidades por un día y la persona, digamos, se siente más cómoda y son las nuevas formas de contratación que vamos a encontrar. Y así van a haber infinidad de opciones según lo que está pasando en el mercado, para lo cual nos están llevando a las famosas estructuras de teletrabajo. Anteriormente que para muchos directivos era hablar de teletrabajo les parecía algo que no estaba de acuerdo a su negocio, hoy se vuelve una realidad. Realmente es una realidad de trabajo remoto que inclusive vino para quedarse, como digo yo, porque muchas empresas pues ya definitivamente la decisión es cargos que puedan hacer el tema de teletrabajo o trabajo remoto, como digo yo, porque el teletrabajo ya existe ahora que le llaman es trabajo remoto, se deben quedar en esa forma de trabajar, por lo cual deberán hacer unos nuevos esquemas de contratación para este tipo de posiciones y como ya lo hemos visto, pues eso va a reducir la cantidad de personas que van a estar en un ambiente laboral o en la organización, lo cual implica, para que todos lo sepan, algunas, pues ya si tenían 100 empleados en un piso o 50, pues necesitan un espacio más pequeño, han tenido que venir entregando estas instalaciones y si había una empresa que tenía, no sé, un par de empresas que yo conozco aquí en Bogotá, que tenían hasta 3 pisos en un solo edificio, tenían pues que ahora van a ocupar solo un piso, pues obviamente entregan los dos y se ahorran esos costos administrativos fijos. Que inclusive si generan buenas condiciones de trabajo para para los empleados que estén en trabajo remoto, llegan a cubrir cosas como les otorgan un escritorio en sus casas, les otorgan la silla ergonómica para poder desempeñar, les pagan las conectividades vía internet, les colocan unos computadores más apropiados, etcétera, etcétera, que son cosas que van a redundar en la productividad del empleado, distinto a tener unas instalaciones gigantes que a veces lo que generan son climas laborales que ayudan también al compromiso y de productividad, pero en la medida en que la desarrollemos y mejoremos las condiciones propias de cada funcionario, pues obviamente vamos a tener que migrar a esas nuevas estructuras de teletrabajo que van a ser
más comunes de lo que anteriormente era. Tenemos que tener una adquisición de tecnologías, claramente. Los cargos de las áreas tecnológicas tienen que tener unos canales de comunicación y seguimiento a los empleados. Hoy por hoy tenemos que desarrollar muchísimo esas nuevas herramientas, ya sea las nuevas apps, ya sean las tablets, ya tengamos una intranet mucho más desarrollada, pero tenemos que trabajar en eso para que las organizaciones puedan estar conectadas en tiempo y lugar todo el tiempo, para que los líderes no les dé temor, como los he escuchado en algunos casos. No sé si mi gente está haciendo lo que está haciendo, no sé cómo hacerle seguimiento. Recuerden ustedes que muchos de los estilos de liderazgo a veces es estar ahí presencial. Hoy por hoy ya cambió esa figura. Entonces tenemos que tener las tecnologías apropiadas para hacer ese seguimiento y control, y que obviamente pues la gente se esté mucho más orientada a esos esquemas de entrega de resultados y no solamente hacer la tarea. Y al final, reinventar los esquemas de pago. Cuando yo digo que reinventar los esquemas de pago son los retos que yo creo que van a tener todas nuestras áreas de compensación o las áreas de recursos humanos para poder definir, como les decía, en la pirámide que vimos anteriormente, tanto en la parte fija como en la parte variable, como en los beneficios que vamos a ofrecerles a los nuevos esquemas de pago a las diferentes organizaciones. Y será muy distinto si yo estoy en el sector petrolero, si yo estoy en el sector asegurador, si yo estoy en el sector de consumo masivo, los esquemas de remuneración que tenemos y los nuevos esquemas de remuneración que vamos a ofrecerles a esos empleados como reto para que podamos retenerlos, para que podamos tener esas nuevas formas de contratación que vamos a tener, para poder mantener esas estructuras de teletrabajo y los podamos controlar con las, digamos, tecnologías apropiadas para cada lado. Y al final tenemos en nuestro nuevo reto interno, pues las nuevas necesidades del cliente interno en función del COVID-19. Y yo digo el COVID-19 y de aquí para adelante, porque finalmente, como ustedes han escuchado, al gobierno nacional parece que esto se va a demorar mucho más de lo que teníamos planeado y nos tenemos que acomodar a esa nueva realidad. Tenemos que establecer una cultura organizacional para identificar oportunidades en la crisis. Obviamente esto nos va a dar una identidad, esto seguramente va a ayudar a que las organizaciones establezcan un norte, pero no solamente es el norte de la organización, sino de todas las componentes de las personas que trabajamos para dicha organización, y nos genere ese nuevo reto, porque esos nuevos retos pues, nos van a dar la identidad y nos van a dar la oportunidad de poder salir adelante en esta crisis y cualquier otra crisis hacia adelante, porque finalmente no será la última que vamos a tener que vivir, pero sí vamos a tener que tener nuestra propia cultura organizacional o nuestra nueva identidad. Al final, al interior de la organización, pues tendremos que tener los esquemas de pago variable, como yo les decía, esquemas de pago variable que estén orientados al negocio, que sean esquemas mucho más eficientes y ágiles en el sentido de que puedan cambiar en la medida que cambia el mercado, vayamos a cambiarlo, nosotros tengamos la misma capacidad desde nuestras áreas de reaccionar rápidamente para cambiarlos, para rediseñarlos y generar los indicadores de resultado que queremos hoy establecer. Si al final de la pandemia nosotros hemos logrado cambiar nuestros esquemas y ya hemos superado estos temas de la crisis, pues seguramente tendremos que volver a recalibrarlos una vez terminemos este periodo de pandemia. Yo he visto en algunas industrias, sobre todo industrias de consumo masivo, donde se han encontrado son oportunidades de negocio. Como las compañías han cerrado fronteras dentro de la distribución que hemos visto, pues obviamente han tenido que reinventarse para poder vender esos productos que vendían afuera a venderlos internamente. Y han tenido que generar nuevas líneas de negocio porque hay otras líneas de negocio que definitivamente eran muy rentables y se cayeron. Entonces eso ha hecho que los esquemas de compensación variable para estos cargos comerciales pues han tenido que ser reinventados o recalibrados para poder tener esos nuevos, digamos, mecanismos de control y pago. Entonces ahí tenemos que ser muy, muy, muy creativos en estos esquemas, y cuando hablo de esquemas de compensación variable no hablo solamente para las áreas comerciales, quizás al comité ejecutivo, cuando les estamos pagando un bono, también debemos ser muy cuidadosos en cómo los vamos a hacer.
Si hoy por hoy vemos que la organización no está logrando los objetivos, pues paguemos un bono por lo menos para lograr perder lo menos posible. Suena un poco ilógico, pero yo ya lo he implementado en algunas empresas donde hemos visto que la caída de los ingresos de la compañía se ve de una forma abismal, y lo que hemos es pagado un bono, quizás no tan agresivo por el cumplimiento de objetivos, pero un bono más pequeño para minimizar esa caída. Entonces, en la medida que ustedes hagan un pensamiento inverso, les va a ayudar muchísimo a la realidad actual. Entonces, en la medida que ustedes digan, si vamos a buscar la sostenibilidad del negocio, si vamos a buscar que no perdamos tanta plata, ¿por qué no pagarles algo de eso para minimizar el riesgo y obviamente no llegar a niveles donde las compañías realmente, como en algunos casos, pues obviamente por no pensar en nada, sino quedarse a esperar a ver qué pasa, pues obviamente no se han afanado por reinventarse y no se han afanado por tomar nuevas medidas y obviamente han desaparecido y van a seguir desapareciendo en el mercado. Seguramente los nuevos modelos de desempeño tendrán que estar mucho más orientados a los temas de resultados en todo momento. No es solamente el modelo de desempeño para medirlo qué fue lo que pasó en un periodo de un año, ¿no? Seguramente los modelos de desempeño van a ser mensuales o por tareas o por funciones o por labores. Tendrán que ser mucho más agresivos. Sí. Y te cuento entonces. Sí, sí, igual yo. Aló, Alejandra, por ahí creo que se filtró algo. ¿Ya? Sí, ya lo silencié. Bueno, los modelos de desempeño para que sean mucho más agresivos y que realmente se estén midiendo en todo momento y no con plazos tan largos como venían haciendo. Los nuevos acuerdos de pago, seguramente en los esquemas de remuneración, yo le puedo pagar por función, por labor, o sea, las puertas ya se abrieron para estos nuevos esquemas, entonces hay que estar muy pendientes. Si vamos a tener nuevos acuerdos de contratación, pues vamos a tener que tener nuevos acuerdos de pago de nuestros funcionarios. Tenemos que tener un plan de beneficios lo suficientemente robusto, que vamos a tener que pagar quizás no solamente el pago salarial acá en su remuneración mensual, sino los beneficios que les vamos a dar, ya sea por niveles, por cargo, por género o por costos. Eso hoy por hoy, digamos, hoy no vamos a discriminar si es hombre o mujer, pero sí tenemos es que ser tremendamente cuidadosos en qué tipo de planes de beneficios les vamos a dar a la gente, porque eso va a ser la diferencia. Y en la medida en que yo diseñe mis esquemas de pago de alguna manera que sean incluyentes para las diferentes formas de ver el mundo. Hoy tenemos gente de todas las edades, de todas las generaciones, y si yo no soy capaz de diseñar estos mismos planes para todas las generaciones y me quedo en un esquema tradicional, obviamente pues no van a ser incluyentes, seguramente no van a ser innovadores para las diferentes generaciones y nos van a generar una barrera de contratación. Entonces, en la medida que ustedes sean lo suficientemente innovadores, creativos en estos esquemas de beneficios monetarios o no monetarios, monetarios son lo que le pagamos en plata y los no monetarios son los que llamamos salario emocional, pues ustedes van a tener la capacidad de mirar qué costo no tiene, cómo se los vamos a dar a las diferentes personas en la organización, si se los vamos a dar por niveles de cargos o se los vamos a dar dependiendo de la labor o función. Ustedes tienen toda esa libertad. Hoy por hoy está pasando que las compañías deciden un salario fijo, pero tienen un abanico de beneficios que es lo que llaman beneficios a la carta para implementar en las diferentes empresas, y eso hace una armonización de los beneficios, o sea, sea mucho más equitativo. No sacamos nada con tener un beneficio si de mis 100 empleados solo lo utilizan 20. Entonces, digamos que eso no significa nada, no quiere ser nada incluyente. En la medida en que yo tenga un beneficio y de mis 100 empleados lo utilicen más del 80%, pues eso hace que mis planes de beneficios realmente sí le están llegando a la gente. Y por último, las nuevas estructuras salariales. Tenemos que generar valor al negocio. Si tendremos que manejar una estructura salarial para las nuevas generaciones, tendremos que manejar una estructura salarial para los niveles directivos, si tenemos que manejar una estructura salarial para los cargos operativos, si tenemos que manejar una estructura salarial para los cargos comerciales, tendremos que hacerlo. Tendremos que romper el molde, no quedarnos en que a todo el mundo lo tenemos que meter dentro de la misma curva, a todo el mundo lo tenemos que meter dentro de la misma estructura salarial. Hoy por hoy nos demanda unas nuevas alternativas de compensación y seguramente si vamos a tener una generación
donde tiene un potencial altísimo, donde no queremos perderlos, pues seguramente vamos a tener que manejar una estructura salarial apropiada para esa gente. Y para las partes administrativas o cargos que no son del core de negocio, que son cargos de gestión, pues vamos a tener que manejar otras estructuras salariales. Lo que le quiero decir acá es que internamente, si nos toca manejar 2 o 3 estructuras salariales, pues va a tocar hacerlo. Ya algunas compañías de tecnología lo hacen. De hecho, son tan agresivas las compañías de tecnología que cada 6 meses están cambiando sus estructuras salariales. Yo no les estoy diciendo que en sus compañías cada 6 meses hagan eso, pero por lo menos si tengan la capacidad de decir, vamos a manejar una estructura salarial quizás para los cargos comerciales y otra muy distinta para los cargos operativos y quizás otra para los cargos administrativos. Y no juntar todas las 3 en una, porque hoy por hoy eso es un nuevo reto. Las realidades de la organización, las realidades del mercado, las realidades de los desempeños, los acuerdos de pago y los planes que vamos a tener para los diferentes escenarios en compensación, pues obviamente nos obligarán a ser muy creativos en estas estructuras salariales, porque primero tenemos que tener el compromiso de atraer y retener gente, y segundo, pues eso tiene que estar muy alineado al modelo de negocio, a generarle valor al negocio. Entonces, en la medida que yo maneje muy bien las cifras, le genere valor a la organización y le lleve estructuras apropiadas, pues vamos a tener la gente quizás más comprometida. Entonces, acá ya vamos a terminar para que podamos dar espacio a las preguntas. Algunas de las características nuevas que debemos tener para el tema de la remuneración en esta nueva realidad, pues las características de los temas de remuneración tienen que ser flexibles. Como les decía, en la medida que cambie el mercado, tenemos que inmediatamente nosotros ser capaces de cambiarlas. Ya, cuando digo cambiarles es no solamente cambiar la parte fija, porque pues eso ya lo estamos viendo, que la gente está pensando en deme un bono al final del año y yo hoy contribuyo con un menor valor de mi salario. Pero al final tengo que ser flexible, tienen que generarle valor al negocio. Esto no es bajarle por bajarle el sueldo. Venga, miramos exactamente cómo está pasando eso, qué realidad hay en el mercado y nosotros cómo podemos generar valor desde nuestras remuneraciones, que sean viables financieramente, porque pues obviamente si nosotros montamos un esquema que en lugar de optimizar el gasto en la organización y obviamente ayudarle a la contribución del resultado final del negocio, vamos a generarle más inversión o gasto, pues obviamente financieramente no nos van a comprar al interior de la organización. Que sean sostenibles, obviamente, pues vamos a ofrecer cosas flexibles, vamos a generar valor, pero que sean sostenibles en el tiempo, que estén de acuerdo en el nuevo entorno. Esto es muy importante. Y quiero que se lleven algo de esto porque al final nosotros a veces somos muy tradicionalistas en mantener las estructuras salariales siempre lo mismo, hagamos el incremento salarial, paguemos los mismos 3 beneficios, este es el bono, bueno, en fin, como muy tradicional. Ahora, hoy por hoy no, nos toca cambiar la película. Si este mes tocó darles bono y en los otros meses tocó más bien darles unos beneficios y el otro mes quizás tocó mejorar el tema salarial o bajarlos, pues esa dinámica del nuevo entorno la tienen que tener ustedes muy en cuenta para que al final cualquier decisión que se toma en este sentido sean incluyentes de todos los empleados. O sea, no es que favorezcamos a uno, acuérdense que cuando hablamos de equidad y competitividad, yo siempre soy muy justo que sean incluyentes para todos los cargos de la organización, no importa si es hombre, mujer, género, si estoy en la parte operativa, si estoy en la parte gerencial, pero que al final sean incluyentes en todas partes. Y obviamente innovadoras, pues finalmente hoy por hoy en esto sí tenemos que seguir siendo absolutamente creativos en estas nuevas labores y funciones para la organización. Aquí al final, unas conclusiones antes de llegar a la sesión de preguntas. Nunca antes se había puesto a prueba el verdadero liderazgo e influencia de nuestras áreas de recursos humanos, lo que ustedes ya lo están viviendo. Esta limitancia llegó para quedarse y ahí tenemos que aprender y a vivir y a sacar provecho de esta limitancia que estamos viviendo. O sea, de todas las experiencias siempre hay algo bueno, regular o malo, pero al final debemos sacarle el mayor provecho para poder salir adelante. Aquí una conclusión que me parece importante es una visión en el futuro, de un futuro mejor. Finalmente uno tiene la esperanza de que esto va a tener algo mejor, pero lo que no podemos perder de vista es que contamos con seres humanos más conscientes y capaces de afrontar los nuevos retos del entorno. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de capitalizar eso, porque la gente se ha vuelto más humana, más consciente, más ayudar a los demás,
preocuparse por los demás, no solamente por sí mismo, y que esa preocupación como visión de futuro, pues nos ayude a sacar adelante los temas. Tenemos en nuestros colaboradores y equipo nuestros grandes aliados y socios. Por eso debemos ofrecerles nuevas alternativas de remuneración. O sea, ustedes tienen que ser lo suficientemente creativos para poder mantener, digamos, ese vínculo entre nuestros colaboradores y equipos para que ellos sigan siendo nuestros socios estratégicos desde el capital humano para sacar adelante, digamos, los resultados esperados de la organización, pero que nosotros también ofrezcamos alternativas de remuneración incluyentes, capaces, flexibles para que ellos se mantengan. Pues tenemos que innovar hoy, mañana y siempre. En esto sí tenemos que seguir siendo así. Y por último, pues no están solos en estos momentos, están con la compañía clave y decidida de Legis y Human Factor para ayudarlos. Digamos, esto es una cuña que nosotros hacemos pues, para ayudar a los que realmente cuenten con nosotros. Nosotros desde Legis y Human Factor les ofrecemos algunas alternativas para poderlos apoyar a ustedes desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista operativo, para que ustedes tomen sus mejores decisiones y puedan sacar adelante en esta época de pandemia o en cualquier otra época las mejores decisiones desde el ámbito de gestión humana. Arrancamos con la primera pregunta que dice, nos la hace José Torres y dice, con el esquema presentado en forma de pirámide, pareciera que la mayor proporción es la paga básica. Para la situación actual, ¿cuál debe ser la proporción de estos componentes? Básica, variable, beneficios y salario emocional. Buena pregunta. Sí, típicamente en Colombia siempre ha sido la mayor, digamos, la mayor proporcionalidad en la parte del salario básico. Hoy por hoy, las compañías, esa parte básica pues se ha venido bajando entre un 20 o 30% en la mayoría de organizaciones. Entonces, eso reduce muchísimo. Anteriormente, las proporciones que se manejaban del salario, digamos, la compensación total, si a mí me pagan, no sé, $1.000.000, estoy poniendo un ejemplo, casi que el 70% o 80% de mi compensación total era la parte básica. Y le ponían, por decirle un ejemplo, un 10% en la parte variable y otro 10% en la parte de beneficios. Hoy por hoy esas proporcionalidades han bajado. Quizás toma más importancia tener algunos beneficios incluyentes. Yo quisiera ampliar ese paquete de beneficios un poco más y tener una proporción variable. Entonces, lo que significa que mi proporcionalidad fija puede bajar a un 60%, darle quizás un 30% en la proporcionalidad variable y mantener un 10% en la proporcionalidad de beneficios, con el único propósito de que si yo le pago algo variable, mi nivel de compromiso para lograr los resultados pueden ser mayores. Inclusive, si yo logro superar esa composición variable, pues puede llegar a unos niveles de contribución más altos que anteriormente. Pero han venido bajando y no hay una proporcionalidad estándar, eso no existe, que en el sector industrial así, en el sector de consumo masivo así, no, eso no existe. Dependerá mucho de los costos que pueda lograr mantener la compañía, tanto interna como la competitividad que quieran tener hacia afuera. Dependerá mucho de eso. Listo, súper. La segunda pregunta la hace Kelly y dice, buenos días, me gustaría que nos profundizara un poco en el modelo de desempeño. En el tema de los factores internos, sí. Muy bien. Digamos, en el tema del modelo de desempeño, nosotros debemos tener mucho el criterio de compañía, deberíamos tener algunos indicadores para medir los temas de compañía desde donde yo, desde mi posición, pueda influenciar esos modelos, porque a veces he visto en algunas compañías que les colocan a cargos operativos que por cumplimiento del EBITDA la compañía le va a pagar un bono, pero la persona dice, pero si yo soy un analista o un operario de máquina, ¿yo cómo voy a pegarle al EBITDA de la compañía? Entonces, digamos, mi recomendación es que en la medida que nosotros coloquemos los diferentes indicadores de desempeño, tanto para la persona con proporcionalidades más altas, en la medida que yo influencie esa posición y en la medida que yo sea un nivel más ejecutivo en la organización, pues quizás los resultados los logro a través de otros. Entonces, mi proporcionalidad de la parte de los indicadores de desempeño, pues será por el logro de los objetivos de otras áreas o un tercero. Entonces,
la calibración de esos modelos de desempeño en virtud de lo que hace la empresa, en virtud de lo que hace mi área y en virtud de lo que hace el funcionario o el empleado, pues deberían darle digamos, el 100% de hacia dónde yo quiero orientar ese indicador y cómo lo quiero pagar, porque es que hay indicadores obviamente de gestión, hay indicadores de resultados y hay indicadores por hora a la hora. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos a establecer cada indicador y en la medida que nosotros tengamos bien calibrados estos indicadores, pues vamos a direccionar estratégicamente a la gente hacia los logros de los objetivos de la compañía. La siguiente pregunta la hace José Torres y dice, ¿la generación de valor para el negocio es solo en términos de ahorros? ¿Cómo medir el impacto de la compensación en la generación de ingresos? Ok, pues sí, uno de los indicadores es obviamente es numérico, es el ahorro, es el manejo de los costos, pero otros también puede ser en los índices de rotación deseada y no deseada en las diferentes organizaciones. Otra puede ser el índice de presupuesto de capacitación que se establece para cerrar las brechas de los funcionarios para llevarlos a otro nivel de la organización. Entonces, cada vez que nosotros o ustedes implementen estos esquemas y los vayan a medir, pues la generación de valor no se hace solamente desde el punto de vista monetario. Acuérdense que ustedes hacen planes de acción, hacen programas de salario emocional que impactan el clima laboral. Y eso también le genera muchísimo valor a la organización porque puede generar compromiso tanto del empleado como de su núcleo familiar, dependiendo de los programas que ustedes hagan. Listo, la siguiente pregunta la hace Kelly y dice, ¿cómo puedo volcar una estructura salarial definida y pesada a un esquema flexible y por resultados? Ok, eso es todo un proceso. Eso tomará tiempo. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. En la medida que ustedes han sido un esquema muy tradicional, de una estructura muy pesada, a llevarla a una estructura flexible, quizás mi recomendación es recomponer los escenarios de pago. Entonces, cuando digo recomponer es cómo voy a manejar ahora la parte fija, como fueron las preguntas, si yo voy a bajar los salarios o voy a subir, o le voy a pagar mejor a los cargos críticos y me voy a mantener en una curva en la mediana del mercado. Voy a mirar si yo en mi composición salarial robusta no tengo variable, entonces ahora voy a poner los incrementos salariales o un bono a través de incrementos salariales, en lugar de subir más la estructura y volverla más rígida, voy a poner algo variable y al final voy a implementar unos esquemas de beneficios que ayuden a que en la medida que las compañías tienen los diferentes cargos y diferentes generaciones, pues puedan ser más incluyente y menos pesada y más incluyente y pensando más en el funcionario que en la misma organización. Pero en últimas, todas las acciones o decisiones que ustedes vayan a tomar en temas salariales y en temas de estructuras, pues dos recomendaciones, que sean viables financieramente para el negocio, que generen valor, que sigan generando valor y que al final ustedes la dejen consignados en una política salarial, porque a veces cometemos el grave error de que todos los meses o todas las veces estamos innovando. En la medida en que llega una situación nueva, legislamos diferente. No, en la medida que llega una situación nueva ya está contemplada en la política salarial y actuamos en propiedad con la información que tenemos de la política salarial. Si no, esto se vuelve una ola de nieve. En la medida que cada vez estemos inventando algo nuevo, pues obviamente vamos a generar más inequidades. En la medida que esto se le esté dando a todos los funcionarios o solamente se le esté dando a uno o dos, pues eso genera toda la inequidad del mundo. Entonces, sean cuidadosos con pasar de una estructura muy, muy robusta, muy pesada, a estructuras mucho más flexibles y modernas dentro de un marco de actuación que sea lo suficientemente sencillo el paso y que sea financieramente viable para la organización, porque finalmente nosotros desde el área de recursos humanos o de compensación tenemos que generarle también valor al negocio. Listo, la siguiente pregunta la hace Santiago Villa y dice, con tantos modelos de compensación al interior de la empresa, proponiendo planes flexibles, ¿cómo se garantiza el cumplimiento del viejo principio de a trabajo igual, salario igual? Máxime cuando los beneficios extralegales están plasmados en una convención colectiva. Ok, no, ese principio se mantiene de a trabajo igual, salario igual. Lo que pasa es que en la práctica no se da. Eso, digamos, son normatividades que existen, pero obviamente las organizaciones tienen diferentes tipos de personas, ya ahí sí ya toca meternos con las personas que tienen desempeños muy diferenciados. Así estemos en el mismo cargo, mismas funciones, hay gente
que como ustedes han escuchado, la saca del estadio o tiene una extramilla, y a estas personas inclusive les han dado unos incrementos salariales un poco por encima del promedio del mercado, y por eso hacen unas diferencias salariales. Eso no está mal, al final no está mal, pero ustedes sí tienen que tener la capacidad de mostrar por desempeño que estas posiciones, o mejor, estas personas han logrado unos desempeños sobresalientes, y por lo cual los tienen en un nivel salarial más alto. Eso no implica que esté mal. No estamos desobedeciendo el tema del marco laboral, simplemente estamos remunerando o recompensando por unas capacidades individuales, pero al final, si ponemos en el mismo contexto, podemos tener los mismos salarios. Lo que pasa es que en las industrias, cuando uno va a entrar a mirar estos temas de compensación y con los diferentes escenarios que hay de compensación, pues sí, existen inequidades enormes en las compañías. Yo no he visto ninguna compañía que todos los cargos a cargo igual, salario igual, no, hasta ahora no me ha tocado todavía. La mayoría de compañías tienen esas curvas salariales o unas inequidades enormes, donde cargos, inclusive así no sea de la misma responsabilidad, pero son del mismo nivel, son gerentes, o a uno le pueden pagar 5 millones al otro 15, por alguna razón, o porque lleva muchos años, o porque se vendió bien y lo contrataron, o porque teníamos una necesidad puntual y llegó una persona recomendada. Hay diferentes razones que uno encuentra en las organizaciones, pero que finalmente es lo que no debe pasar. Debemos buscar la mayor equidad posible, y que esa equidad nos genere la mayor competitividad frente al mercado. Listo, la siguiente la hace Kelly y dice, si en mi empresa de 1.500 colaboradores no tengo establecido indicadores de gestión por persona, ¿cómo puedo implementar un modelo de evaluación de desempeño exitoso? Bueno, eso existen muchas metodologías. Ahí mi recomendación es que se apropien de alguna de las metodologías que existen en el mercado, que revisen muy bien el tema de la estrategia del negocio, y que obviamente esto esté apalancado en una herramienta. Pues si estamos hablando de 1.500 personas, pues esto tiene que estar apalancado en una herramienta, y que además la compañía tenga una cultura de resultados, porque si hay empresas donde no los han medido, o no tenemos la cultura de orientada a resultados, y nos van a empezar a medir, pues se hace muy difícil, digamos, poder llegar a esta comunidad y poder implementar estos esquemas. Entonces, primero, llegar a tener una cultura de resultados en la organización, tener las herramientas objetivas, para que esto no se vuelva una conversación con el jefe, sino que realmente tengan las herramientas objetivas, y apoyarse, dependiendo del tipo de cargo, apoyarse del tipo de indicador que vamos a implementar para las diferentes posiciones en la organización. Y a todos los podemos evaluar, absolutamente a todos los cargos los podemos evaluar. La siguiente la hace José Torres y dice, en línea con la idea que mencionó que los empleados sean socios del negocio, ¿tiene sentido actualmente implementar o reforzar la participación en las acciones de la CIA que cotiza en bolsa? La verdad es que, como se han inventado tantos esquemas de compensación, una es el pago a través de acciones. Algunas empresas multinacionales que efectivamente cotizan en bolsa, a los niveles directivos, en un afán de retenerlos, en un afán de que obviamente se han tenido que bajar el salario, pues se las han tenido que pagar a través de otros esquemas de compensación, y el tema del stock option ha sido una alternativa donde tenían unos cupos y les han agrandado los cupos de esos paquetes accionarios. Sin embargo, en algunos casos es bueno, en otros no. En algunos sectores, para ser exacto, hay compañías que se han desvalorizado muchísimo. Entonces, si usted va a pagarle a través de acciones, pues no creo que esté mandando el mejor mensaje a los diferentes empleados, pero sí a los cargos más bajitos, donde seguramente poderlos tener con un paquete de accionarios puede ser importante para mantener la operación del negocio. Quizás lo pueden llegar a hacer y puede funcionar muy bien, pero para un cargo alto donde ya tiene alguna asignación de stock option o paquete accionario, y le amplía y el valor de la acción ha bajado, pues seguramente no va a tener el mismo efecto que podría tener en los cargos más bajos, pero sí lo he visto. Justamente hace como un mes, en 2 empresas de tecnología, a todos los funcionarios les dieron un paquete accionario entre el 10 y el 15%. Entonces no fue nada despreciable, y eso ayudó a que la gente se mantuviera, y hoy por hoy han logrado mantenerse en el mercado, revalorizar su compañía, y en el momento que lo vuelvan efectivo, porque eso tiene un periodo, obviamente tiene unas condiciones, van a tener algún tipo de ganancia. Ganó tanto el empleado como el dueño de la compañía.
Listo, la siguiente pregunta la realiza Esteban y dice, para una empresa en el sector de consumo masivo, dentro de los nuevos esquemas variables, ¿qué recomendación harías a la hora de reinventar los indicadores para el área comercial que sus actividades no han parado? Ok, muy buena pregunta. O sea, en esta, de hecho, nos está sucediendo con un cliente en una compañía de consumo masivo, fue el boom y sobre todo los inventarios o las ventas se dieron en muchos casos solos. La gente se sobreabasteció de muchos productos de consumo masivo y lograron sobrepasar sus topes de presupuesto. Hasta ahí, digamos, está bien, usted tiene que mantener esos esquemas, pero en la medida que eso no suceda, porque ya también lo estamos viendo que esas empresas, la gente ya no tiene la misma capacidad que cuando empezó la pandemia, obviamente han venido bajando esos índices de cumplimiento y se han venido afectando los indicadores de los diferentes cargos de las áreas comerciales. Ahí se ha hecho importante recalibrar ese indicador, revisar inclusive el presupuesto de ventas, porque obviamente con lo que vendieron en un par de meses, ahorita están tratando de tapar los huecos de lo que no se ha vendido. Entonces, mi recomendación es revisar el presupuesto de ventas para esos cargos, recalibrar algún indicador, como les mencionaba, si nos toca poner a los vendedores a que ayuden al cobro de cartera y pagarles un porcentaje, hay que hacerlo, eso no debería tener ningún problema. Y en algunos casos, les están pidiendo unos niveles más altos ya no es tanto de visitas, porque físicamente no la pueden hacer, pero han entregado unos temas de contactos, de manejo de clientes, para que a través de una plataforma hagan seguimiento y le puedan llegar a un market o un mercado mucho más amplio del que ya tenían. Entonces, les han recalibrado el indicador de clientes a seguramente un indicador mucho más grande por cobertura de mercado, y eso hace que los comerciales tengan que buscar o llamar o hacer contacto, no solamente en su mercado, sino en una zona mucho más amplia. Listo, la siguiente pregunta la realiza Gisela y dice, ¿qué indicadores de desempeño pueden aplicarse para las áreas de tecnología y de planeación y riesgos? Bueno, típicamente en las áreas de tecnología, pues será el tema del presupuesto, el manejo de proyectos, el manejo de recursos, las inversiones que se hagan. A veces estos indicadores no son tan de corto plazo, más bien son indicadores de largo plazo. Como todos saben, el manejo de los proyectos no toma un tiempo determinado, no es como vender un snack, que se puede vender inmediatamente, son ventas inmediatas, sino tomarán mucho más tiempo. Entonces, en la medida que se miden estos indicadores por proyectos para la gestión del proyecto, manejo de presupuesto de gente y obviamente reprocesos, porque en muchos casos son por tiempos, por plazos y por implementaciones, podrán tener la posibilidad de implementar todo tipo de indicadores a las áreas de tecnología, y que al final hay uno que para mi gusto es muy importante, es el retorno de la inversión. Hasta dónde con esos nuevos esquemas tecnológicos o plataformas tecnológicas hemos logrado un mayor nivel de eficiencia o de respuesta tanto en cliente interno como en nuestro cliente externo. Y la última pregunta la hace Fabio Pedraza y dice, ¿existen compañías que consoliden y provean los convenios a las empresas, los planes de beneficios no monetarios como capacitación, medicina, actividades familiares, entre otros? Sí, sí, existen un mundo de empresas que proveen este tipo de servicios. Entre esas nosotros les podemos ayudar con estos esquemas de beneficios, de proveerlos, ayudarlos a hacer inclusive las negociaciones con diferentes empresas, pero recuerden que ustedes también tienen las cajas de compensación. Las cajas de compensación también les ayudan en reinvertir en esa plata, en esos temas. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer algún tipo de actividad, las cajas de compensación ayudan en pagar quizás los refrigerios, darles el salón o cosas de ese tipo de cosas. Entonces aprovechen también que de ahí pueden sacar algún tipo de reinversión de lo que ustedes pagan a las famosas cajas de compensación y lograr, digamos, volver eso monetarios a sus empleados. Pero definitivamente el diseño y la consolidación de estos temas de beneficios monetarios y no monetarios hay que pensarlos bien, hay que diseñarlos bien, hay que revisar financieramente hasta dónde se pueden dar, porque lo que les cuento de la caja de compensación es un regalo, pero estructurarlo bien de acuerdo a los diferentes tipos de personas y niveles en la organización, y además si son muchos colaboradores el manejo, pues nosotros tenemos una herramienta que eso les ayuda a la administración de esos beneficios, al paquete de beneficios por persona o los famosos beneficios de la carta, que les ayudarán a tener el conocimiento y obviamente el usufructo de ese beneficio
para que ellos lo vuelvan realidad y eso se vea reflejado en un mayor compromiso de los empleados con la organización. Todo Vale, esto y lo nos... encontrarán inclusive tanto de la compensación fija, todo lo que me han preguntado de la compensación variable y el paquete de beneficios en nuestra herramienta. Nuestra herramienta tiene, como les mostró Ángel al principio, no solamente el salario de los cargos y su composición fijo, variable o beneficios, sino hay unos informes abajo de la herramienta donde aparecen todos los beneficios que tiene el mercado, todos los conceptos de compensación variable para las áreas comerciales y no comerciales, áreas administrativas, los incrementos salariales que se manejan para las diferentes industrias, que también es importante, y los indicadores de recursos humanos que se vuelven tan valiosos para poderlos medir la gestión que tenemos. Vale, y nos acaban de escribir otra pregunta, la hace Evin Flores, y dice, las empresas de servicios como gráficas, ¿cómo lo aplico compensaciones cuando la mayoría de los cargos son operativos? El tema de la compensación en estos sectores, pues obviamente se va a hacer muy importante en el nuevo formato de contratación. Entonces, en la medida que usted contrate gente, ya no fija todo el tiempo, sino seguramente contrate por hora o labor, o contrate por días, o contrate por horas, pues obviamente usted va a optimizar sus costos laborales. Y eso sí lo está permitiendo la ley. Entonces, mi recomendación ahí es que pueda reinventarse desde el punto de vista de la contratación de su personal, establezca horas, establezca, digamos, valores para esas horas o días, y obviamente mitigue el tema de las funciones salariales. Yo, eso sí, a ninguna persona que se gane el salario mínimo legal vigente se le puede hacer ningún tipo de desmejoras salariales o bajar el salario o cosas de ese estilo. Eso no se puede ni lo permite la ley. Pero lo que sí está permitiendo hoy por hoy con los nuevos esquemas de contratación es que usted ya no los tenga que tener fijos. Los puede contratar por 4 horas, ya no por 8 horas o por tiempo completo, sino por medio tiempo. Entonces, hay que pensar en esas nuevas alternativas para tener no solamente una persona, sino puede tener 2 o 3 o 4 en diferentes latitudes y obviamente le pueden generar inclusive valor al negocio. Vale, la siguiente la hace Gloria y dice, ¿cómo hacer para que esos esquemas no tengan problemas con la UGPP? Ah, no, pues eso sí, todo dentro del marco legal. Eso sí, todo lo que ustedes hagan acá. Yo sé que hay firmas de consultoría que son bastante agresivas y maltratan el tema de estos temas salariales y los llaman desalarización y otros conceptos o compensación flexible. Digamos nosotros, ahí está la ley, hay que hacerlo todo dentro del marco legal, blindar a las organizaciones para que al final cuando tengan algunas auditorías, no solamente la OGPP, la DIAN, los entes regulatorios, cualquier ente regulatorio, pues obviamente estén dentro de ese marco legal y no pongamos en riesgo a la organización. Por ahorrarnos unos pesos desalarizando a la gente, pues hacemos, es más bien entrar en riesgos a los empresarios y obviamente pues estas sanciones son mucho más onerosas que el mismo salario que debemos pagar. Muchas gracias a toda nuestra comunidad, doctor Miguel Nieto. Gracias por este espacio, ¿verdad? Muy productivo, la ronda de preguntas, muy interesante por parte de nuestra comunidad. Creo que tocaron muchos aspectos muy importantes con respecto al desarrollo de una estructura de compensación eficiente. ¿Cómo le parece, doctor Miguel? No, pues las preguntas que hicieron muy apropiadas a lo que está pasando hoy. Creo que todos tenemos la misma preocupación, cómo vamos a manejar los temas salariales, cómo seguramente tenemos que seguir innovando cada vez más y más agresivamente dentro del marco legal, como digo yo, y que al final estas decisiones que tomemos salarialmente, pues ayuden a la empleabilidad de nuestra gente, ayuden a mantener una equidad justa y a una competitividad apropiada dentro de esta pandemia y que a futuro pues salgamos, digamos, fortalecidos, reinventados, como es lo que dice mucha gente, pero en últimas que tengamos ese sentimiento de futuro, ¿no? Esa visión de futuro que es lo que queremos todos. No solamente quedarnos con que es una situación que no vamos a salir, no, por el contrario, vamos a salir seres humanos mucho más fortalecidos y que además vamos a poder mantener nuestra operación o nuestro negocio andando. Doctor Miguel, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones, 3 o 4 recomendaciones que usted le daría a los empresarios en medio de esta pandemia para tener una equidad salarial que se ajuste a la realidad del mercado? Yo lo que les digo es que no pierdan esa visión de negocio, todos estos empresarios pues se mantengan, hagan los esfuerzos financieros posibles dentro de lo que sea posible, digo yo, pero que al final seamos justos
no por eso utilizar esta pandemia para desmejorar o desvirtuar las condiciones salariales de la gente, sino por el contrario, busquemos alternativas, juntémonos con las áreas de recursos humanos, juntémonos con los empleados y busquemos alternativas para sacar entre todos adelante la organización, mantener la empleabilidad, buscar un tema de equilibrio hombre-trabajo, porque pues obviamente todos queremos tener calidad de vida, pero tenemos que tener una remuneración para poder mantener esa calidad de vida y que al final eso nosotros como empresarios podamos hacer una evaluación de nuestra gente para mantenerla comprometida y podamos mantener la empleabilidad y el modelo de negocio andando. Esa, en últimas, es eso, tener esa conciencia y esa disciplina financiera para salir adelante. Doctor Miguel, escúcheme, me llegó solamente una última pregunta que hace Gloria para complementar la UGPP que había desarrollado. Dice, pero para la UGPP, ¿deben estos premios ser colectivos o se vuelven salariales? Entonces, ¿cómo hacerlo individual? No, dependiendo del tipo de beneficios que usted vaya a implementar, la ley es muy clara. Si usted implementa para temas de seguros, tiene que ser para toda la organización. Si usted lo hace solamente para un par de cargos, pues esto no, primero ni es deducible el gasto y la OGPP no se lo aceptaría como un tema de no remuneración. Pero si usted hace cosas dentro del marco legal, donde inclusive algunos son del 50% más uno, esto primero sigue siendo deducible el gasto y la OGPP, estos tipos de beneficios que sean de orden monetario y que tengan alguna causalidad del gasto, no es que yo le ponga un auxilio de movilización a mi cargo recepcionista porque no hay ninguna causalidad, pues obviamente la OGPP va a romper ese esquema y va a decir, aquí usted le está disfrazando una parte salarial a un cargo que no tiene que estar saliendo a la calle. Entonces, claramente estamos incurriendo en una ley. Insisto, dentro del marco legal, que tenga una causalidad del gasto y que ojalá esté cubierto para la mayoría de la compañía para que realmente se vea como un beneficio y no como una parte de salario a ciertos cargos de la organización y que quede blindado entre su esquema. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor Miguel Nieto, aliado de legislacionhumana.com, de Human Factor Consulting, por estas importantes recomendaciones durante esta mañana. Agradecerle también a nuestra comunidad por el tiempo en que estuvieron conectados con nosotros. Indicarles que si desean ampliar todos los temas de compensación pueden hacerlo en legislacionhumana.com, incluyendo información con respecto a la consulta de la herramienta de compensación e inclusive todo lo que hablamos esta mañana con respecto a cómo pueden hacer la donación de información y por supuesto los beneficios a los que pueden adquirir por ser partícipe de esta muestra y de este estudio de compensación. De nuevo, mil gracias. Las memorias del evento pues obviamente llegarán a sus correos electrónicos, también las podrán encontrar dentro de la página www.gestionhumana.com. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Como les habíamos hablado anteriormente, los Strategy Day van a ser ahora mensuales, aprovechando el tema virtual. Entonces los esperamos el próximo mes de julio con un tema muy interesante. Por supuesto recibirán la invitación para que se puedan inscribir. Muchas gracias a ustedes, doctor Miguel, gracias. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Bueno, gracias a ustedes.